Parece que hay ocasiones en que uno hasta se siente contento ya después de mucho tiempo. Yo ya hoy venía con la idea, digo, bueno, tenemos ahí 4 o 5, pero en fin, parece que esto hoy ha sido un éxito. Que yo creo que hay dos problemas que esencialmente la humanidad debe hacer frente en nuestros días. Uno, del que apenas nunca se habla, que es el tema de las armas nucleares que se ciernen sobre nuestras cabezas amenazantes y que alguna gente está dispuesta a usar en cualquier momento, como se demostró en Cuba en 1962, y que hoy, a pesar de los tratados de reducción, sigue habiendo decenas de miles de bombas nucleares. Y el otro gran problema al que ha de hacer frente la humanidad, por supuesto, es el problema del cambio climático. Además, existe una perspectiva de análisis del cambio climático que lo relaciona fuertemente con el tema social, y es que los cambios sociales que se producen como consecuencia de esa alteración del espacio biofísico, pues a quien fundamentalmente van a afectar a los pobres. Hoy ya lo estamos viendo en la estampida masiva de millones de personas desde África, asediadas por el hambre, consecuencia de la desertización de la tierra y de las guerras, pero también y en gran medida de la desertización. Y este tipo de efectos sociales del cambio climático, pues es de prever que en la medida en que continúe produciéndose el fenómeno, pues se acentuará. Es decir, que vamos a ser esencialmente los trabajadores los que paguemos el pato de esa, por ejemplo, previsible disminución en el suministro de alimentos, con su consiguiente encarecimiento, etcétera. Bueno, pues en ese punto donde se juntan las cuestiones ecológicas con las cuestiones afectantes a los trabajadores, ahí se mueve Juanito. Porque si por una parte y por afición, digamos, lleva trabajando muchos años en Ecologista de Nación, por otra parte, y como profesional, es profesor de Derecho del Trabajo, de modo que la síntesis de esa afición y de esa profesión, pues es que nos va a dar charlas como la de hoy, y que creo que serán de interés para todos nosotros. Pues nada. Bueno, después de una presentación tan heterodoxa como la que ha hecho, yo un poco voy a contextualizar el por qué hemos decidido desde Ecologistas organizar esta charla, que después se la ofrecimos a la plataforma y la asumí como propia. Lo voy a justificar desde la perspectiva inicial, cuando se convoca esta movilización en la forma de huelga. Después vamos a ver cómo ya no se puede hablar de una huelga contra el cambio climático el viernes próximo, sino que hay otro tipo de movilización que no tiene la consideración de huelga. No lo toques. No, es que se acopla. Y a pesar de eso, a pesar de que ya no es una huelga contra el cambio climático, sino que es una movilización global de otras características, sí que voy a hablar sobre las posibilidades de la huelga como instrumento de lucha en el marco de la lucha contra el cambio climático y en general por la conservación del medio ambiente, ¿no? Es así un poco la idea, ¿no? Bueno, pues como sabéis, el próximo viernes se celebra a nivel planetario una movilización. Se considera una de las primeras movilizaciones que a nivel global y a nivel planetario se hace coincidir en un mismo día una movilización de estas características, que pretende ser pues la primera
hacia un largo camino que tenemos que asumir todos y todas, ¿no?, para la lucha contra lo que se nos viene encima, que posiblemente sea el reto más importante que la humanidad vaya a tener que asumir a lo largo de toda su historia, ¿no? Bueno, pues como habéis visto en los medios, y que la mayor parte de los que estáis aquí ya conocéis, esta movilización tiene como objetivo pues varios, ¿no? En primer lugar, hacer visible un problema que no está presente en los medios, que se nos oculta en los medios, y por otra parte ofrecer también alternativas frente a eso, ¿no? Pues, si leéis el manifiesto de las movilizaciones del viernes, me parece muy interesante que se haya establecido diferentes ejes, ¿no?, en los que se tiene que incidir e iniciar a partir de la movilización del viernes. En primer lugar, hacer visible el problema, ¿no? Hacer visible que un aumento de la temperatura media del planeta por encima de 1,5 grados ya un punto de no retorno, que estamos prácticamente al borde y que hay quien dice que ni siquiera ya podemos reaccionar ante ese aumento de 1,5 grados a nivel planetario. Es decir, hacer visible esa realidad, ¿no? En segundo lugar, exigir la asunción del compromiso de que se produzca una reducción entre un 40 y un 50% de las emisiones en el año 2030 con respecto a las emisiones que se estaban emitiendo en el año 2010. Ese sería el segundo eje, ¿no? En tercer eje, el de cómo se realiza esta segunda exigencia, y es a través de la reducción drástica del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y por último, que todo esto no puede verse al margen de los elementos de solidaridad. El cambio climático está incrementando los desequilibrios, no solo los desequilibrios de clase, sino también los desequilibrios territoriales, los fenómenos migratorios. África ha sido el continente que más ha sufrido el cambio climático en las primeras fases. Los países empobrecidos no tienen la capacidad de reacción que quizás tengamos en los países enriquecidos, ¿no? Con lo que o implementamos mecanismos de solidaridad o la situación de injusticia a nivel planetario también se incrementará. Es decir, lo que en el movimiento ecologista llamamos que la alternativa sea el ecofascismo o que la alternativa sea el ecosocialismo. Esas son las dos únicas posibilidades, y pues nosotros apostamos por el ecosocialismo, es decir, que no se puede luchar contra el cambio climático si no hay implementando una medida de radical justicia social. Y la radical justicia social implica ir en contra de un modo de producción que se ha caracterizado por depredar la naturaleza y por explotar la fuerza de trabajo hasta unos límites insospechados, ¿no? Este sería el objetivo de la movilización del viernes. Es decir, esos 4 ejes. Hay un quinto eje que no traigo porque no es el que más me satisface, pero bueno, sí que lo digo, que se habla en el quinto eje de la democracia. No creo en la democracia, así que por eso no lo traigo. Si queréis después lo podéis explicar vosotros, ¿no? Pero también lo dice el manifiesto. Bueno, yo me voy a centrar en los primeros 4 ejes, es decir, hacer visible el problema. En segundo lugar, expresar cuáles son las soluciones a ese problema, la necesidad de tomar medidas radicales contra ese problema, y que la solución al cambio climático no puede venir al margen de soluciones que también están en relación a cambios radicales en lo que hasta ahora es el único modo de producción que existe en el planeta, que es el capitalismo, ¿no? Bueno, pues ese sería el objetivo del viernes. Cuando se produce la movilización a nivel mundial, se habla de huelga contra el cambio climático, ¿no? Es decir, para poder conseguir todos estos objetivos se plantea la posibilidad de hacer una huelga planetaria. Yo supongo que emulando a lo que ocurrió el 8 de marzo, ¿no?, del año pasado y de este año, con la huelga mundial contra el patriarcado, ¿no?, y la huelga feminista del 8 de marzo. Supongo que sería en ese marco. El caso es que, como hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, se desinfra la posibilidad de hacer una huelga mundial
parecida a la que se hace el 8 de marzo y se comienza a hablar de simplemente de una movilización, ¿no? Por lo tanto, hoy se puede decir que esta opción prácticamente ha sido descartada, a pesar de que hay algunas organizaciones sindicales, como creo que CGT, USTEA, que en educación han convocado la huelga. Los sindicatos, ni los mayoritarios, ni tampoco las organizaciones sindicales al margen de los sindicatos mayoritarios han considerado como posible realizar esta huelga, ¿no? Dicho esto, yo lo que sí, donde voy a centrar la charla, donde a mí más me interesaba, era sobre las posibilidades de una huelga. Es decir, no se ha convocado una huelga el viernes próximo, pero sí que las movilizaciones se plantean como una movilización hacia una huelga. Los convocantes siguen pensando que el instrumento de la huelga sigue siendo un instrumento adecuado. Cuando hablamos de una huelga para la consecución de objetivos al margen de los estrictamente laborales, lo primero que se plantea es la idoneidad de un instrumento que surge del movimiento obrero, que surge para la consecución de objetivos estrictamente laborales, que se convierte también en una huelga, que en algunos momentos en huelga revolucionaria, pero huelgas revolucionarias que es la clase trabajadora la que lleva a cabo esa huelga, que trasciende lo estrictamente laboral, pero no trascienden las reivindicaciones de clase, ¿no? Dicho, es decir, que hablar de huelga feminista el 8 de marzo desde un punto de vista histórico no es algo habitual, y hablar de una huelga contra el cambio climático o en este caso hablar del inicio de una posibilidad de que en el futuro, quizá año próximo, se convoque una huelga contra el cambio climático, pues plantea ciertas dudas, ¿no? Sin embargo, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente teórico, esas dudas se disipan inmediatamente. Tanto el cambio climático como la huelga estrictamente laborales tienen un enemigo común, y ese enemigo común es el capitalismo. El capitalismo se caracteriza por la obtención del máximo beneficio en la explotación de fundamentalmente dos recursos. Por una parte, los recursos naturales que obtiene de la naturaleza, y por otra parte, del trabajo humano que genera valor en esos recursos naturales. Es decir, que la esencia del capitalismo es la maximización del beneficio en la explotación de esos dos recursos. La manera de maximizar el beneficio es o bien la implementación de nuevas técnicas que aumenten el beneficio porque genera unos mayores resultados como consecuencia del avance técnico, o cuando eso ya no es posible, porque hay un momento en el que esos avances técnicos ya no son viables, y también en los momentos anteriores, y ese ha sido el lugar donde se han obtenido la maximización de beneficios a través de la explotación de la fuerza de trabajo hasta sus máximas posibilidades, que es la simple reproducción física de esa fuerza de trabajo, que es un poco hacia donde vamos en algunos sectores de nuevo, ¿no? Y en segundo lugar, la obtención de recursos naturales sin ningún tipo de contención. Es decir, que el ataque a la naturaleza y el ataque a las clases trabajadoras tienen su origen en una misma realidad. Por lo tanto, hablar de una huelga en este contexto tiene cierta lógica. Es decir, si es el capitalismo el que se encuentra en la base tanto del cambio climático como del deterioro de las condiciones de trabajo, es lógico que se utilice la huelga. Pero es que también la huelga tiene otra característica, y es que es el único momento en el que aquellos que estamos desposeídos del poder de la decisión en los temas económicos tenemos cierta capacidad de decisión económica, y por otra parte en la huelga ataca la base del modo de producción, que es la maximización de beneficios. A través de la huelga conseguimos que se paralice la producción y por lo tanto atacamos a la base, a la línea de flotación del modo de producción. Por lo tanto, si tenemos que ir contra un modo de producción que está depredando los recursos naturales y que está provocando miseria y hambre en la mayor parte de la población mundial,
es lógico que acudamos al mecanismo que más perjudica al capitalismo, que es paralizar la producción. Y la única manera que tenemos las clases trabajadoras de paralizar la producción es a través de una huelga. Además, las clases curiosamente, desde un momento bastante inicial del movimiento ecologista, se empieza a llevar a cabo esta interacción, ¿no?, entre reivindicaciones ecologistas y mecanismos tradicionales de lucha de las clases trabajadoras, que además es la huelga, ¿no? Quizás en España no se hayan producido muchos ejemplos, pero sí que en países anglosajones, como por ejemplo en Australia, en la década de los 70, eran muy típicas las huelgas verdes. Los trabajadores eran requeridos por los movimientos ecologistas para llevar a cabo determinadas luchas de protección del medio ambiente. Los trabajadores se solidarizaban y la manera de solidarizarse con esas reivindicaciones era a través de la convocatoria de huelga. En España se han producido algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hubo una huelga muy famosa de unos trabajadores en el puerto de Vigo que se negaron a desembarcar desembarcar las mercancías que un barco tenía, que eran tóxicas y peligrosas, y se niegan a hacerlo, y eso genera pues una conflictividad jurisprudencial, y al final el Tribunal Supremo pues, entiende que fue una huelga que no fue válida, porque no tenía como un objetivo estrictamente la defensa de las condiciones de trabajo de esos trabajadores. Pero digo que se dan casos, ¿no?, en los que se produce esa huelga. Dicho esto, lo que voy a analizar ahora en el tercer bloque son las posibilidades legales de la huelga, es decir, las posibilidades como instrumento de lucha tan claras. Yo creo que es uno de los pocos instrumentos que el ordenamiento jurídico no reconoce que realmente perjudican al capital. Votar, ya hemos visto que no sirve para mucho, ¿no? Además, cuando sirve, pues se dan golpes de Estado y o cambios. O sea, estamos aquí como entreteniéndonos. Pero una huelga que sí que es un mecanismo eficaz desde un primer momento. Por lo tanto, el único instrumento que el ordenamiento jurídico no reconoce que provoca un perjuicio inmediato en el enemigo del trabajo y de la naturaleza, que es el capitalismo, ¿no? Digo que voy a analizar las posibilidades. En primer lugar, ¿es posible en nuestro ordenamiento jurídico una huelga de carácter medioambiental? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y si ya negamos esa posibilidad, pues no podemos seguir avanzando, ¿no? Esa sería, digamos que, la premisa de la que tendríamos que partir para poder seguir avanzando. Bueno, pues en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de huelga es un derecho fundamental. Es decir, que fue una anomalía, digamos, del año 78, en el que las clases trabajadoras cedimos prácticamente todo lo que habíamos conseguido en las luchas contra el franquismo, y una de las pocas cosas que conseguimos fue que en el artículo 28, apartado segundo de la Constitución española, se reconociera el derecho de huelga como un derecho fundamental. Es decir, que el derecho de huelga en España tiene la misma consideración que el derecho a la libertad de expresión, a la integridad física, a la libertad religiosa, al derecho a la vida o a no ser encarcelado sin un juicio justo. Es decir, el mismo tipo de reconocimiento que todos esos derechos que consideramos que forman parte de la consustancial de lo que llamamos de democracia, pues también está el derecho de huelga, ¿no? Sin embargo, como aquello fue una anomalía, es decir, fue, ya digo, la única concesión que se nos hizo a las clases trabajadoras en la Constitución fue el artículo 28, apartado segundo de la Constitución española. Como fue una anomalía, pues desde que se aprueba, lo que se ha pretendido es intentar por todos los medios menoscabar e impedir que el derecho de huelga sea un derecho realmente eficaz para la defensa de los derechos de los trabajadores y para otras reivindicaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido el primer mecanismo para impedir eso? Pues el primer mecanismo es que es la anomalía de la manera que tiene nuestro ordenamiento jurídico de desarrollar el derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho fundamental, solo se puede desarrollar por ley orgánica, que dice la Constitución que tiene que ser respetuosa con el contenido esencial del derecho. Bueno, pues
en ese derecho de huelga, que tenía que estar desarrollado por ley orgánica, en nuestro país no lo está. El único derecho fundamental que no tiene una ley orgánica que lo desarrolle, sino que el único desarrollo que tiene es un Real Decreto Ley previo a la Constitución. Es decir, que un derecho fundamental que tiene que estar desarrollado por ley orgánica, en nuestro país está desarrollado por un Real Decreto Ley, es decir, que ni siquiera es una ley y que ni siquiera es posterior a la Constitución, sino anterior. Esa sería la primera anomalía. ¿Cómo se salva eso? Pues lo salva el Tribunal Constitucional, una sentencia muy famosa, la sentencia 1181 de 10 de marzo, en la que se dice que el derecho de huelga, a pesar de tener que estar desarrollado por una ley orgánica, como consecuencia de que cuando se aprueba el decreto ley todavía no existía la Constitución, no estaba sujeto al mandato constitucional, y en tanto que no sea contrario el Real Decreto de 77 con la Constitución de 78, se mantiene en vigor. Ese es el razonamiento de la sentencia 1181. Por tanto, no tenemos realmente un desarrollo constitucional del derecho de huelga, con lo que estamos sujetos permanentemente a lo que diga el Tribunal Constitucional sobre qué es la huelga, en todos los sentidos: extensión, garantía, protección, y también cuáles son las posibilidades de la huelga en cuanto objetivos de la huelga. Bueno, pues como es el Tribunal Constitucional en que tiene en sus manos que es la huelga, porque no existe una ley orgánica que la desarrolle, y como el único intérprete de la Constitución, sin tener ley orgánica que la desarrolle, pues el Tribunal Constitucional es el amo y señor del derecho de huelga. En cada momento dependerá de las relaciones de fuerza del Tribunal Constitucional, que sabéis que es un tribunal político que lo elige el Parlamento en función de las diferentes relaciones de poder dentro del Parlamento, pues tendrá un color o tendrá otro. Los magistrados del Tribunal Constitucional en realidad son representantes de los partidos políticos que lo nombran, hasta el punto, y después volveremos sobre este nombre, que Pérez de los Cobos Orihuel, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, tenía el carnet del Partido Popular, hijo de falangista y hermano de guardia civil que capitaneó a la represión de Cataluña del Procés, ¿no? Bueno, pues, lo que he dejado aparcado: si son posibles las huelgas ambientales en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues las huelgas ambientales las podríamos equiparar con las huelgas políticas. Es decir, una huelga ambiental es una huelga que tiene un objetivo claramente político, ¿no? Es decir, ¿son posibles las huelgas políticas en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, vamos al Decreto Ley de Relaciones de Trabajo del 77, ese instrumento preconstitucional que regula el derecho de huelga, y encontramos que las huelgas políticas están prohibidas. Dice expresamente que las huelgas políticas no son posibles. Contextualizar, ¿no? El año 77, el primer año, el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo del 77 es el primer instrumento de regulación del derecho de huelga que admite el derecho de huelga desde el golpe de Estado del 36. Es decir, que estamos hablando de que 41 años después de la prohibición del derecho de huelga surge una aceptación del derecho de huelga, pero con muchas limitaciones. Pues una de esas limitaciones es que el Real Decreto Ley prohíbe la huelga política. Pero como hemos dicho antes, que el Tribunal Constitucional es el último, el que tiene realmente la palabra, porque el Real Decreto Ley es preconstitucional, pues en la sentencia 1181 que decía antes, dice, bueno, las huelgas políticas efectivamente están prohibidas conforme dice el Real Decreto Ley, pero hay que interpretar, no todas las huelgas políticas están prohibidas. Son huelgas políticas admitidas aquellas huelgas que tengan una relación directa o indirecta con una reivindicación laboral. Por lo tanto, las huelgas generales, que son huelgas las huelgas generales que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Que son huelgas que tienen un carácter fundamentalmente político, porque lo que pretenden es la derogación normalmente de una regulación que los trabajadores consideran que les perjudica, es decir, que es una huelga contra una decisión política, por lo tanto una huelga de carácter político, son huelgas admitidas, porque hay una relación directa, en este caso, con la regulación de condiciones de trabajo, es decir, es una huelga política, pero una huelga que afecta a las condiciones de trabajo. Se han dado otros casos, por ejemplo, la huelga parcial que hubo contra la guerra del Golfo, convocada por las comisiones obrera y UGT. Se dijo en aquel momento que era una huelga política aceptada
porque la guerra de Irak podía suponer un perjuicio para las exportaciones españolas, y por lo tanto iba a deteriorar la producción y eso iba a conllevar un perjuicio para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es decir, que se ha interpretado de manera bastante flexible, hasta el punto, bueno, que la última vez que se ha hecho fue el año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió la legalidad de la huelga en el marco del procés. Es decir, que hasta ese punto se puede decir que sí, que las huelgas políticas son aceptadas. ¿Una huelga medioambiental sería una de las huelgas políticas que nuestro ordenamiento jurídico admitiría? Pues evidentemente sí, ¿no? Digamos que un escenario como el que se describen los científicos como consecuencia del aumento de 1,5 grados de la temperatura planetaria, evidentemente va a conllevar un deterioro de las posibilidades de las condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, si Dana es consecuencia del cambio climático, eso ha generado unos perjuicios a las posibilidades de los trabajadores de tener un trabajo en esos lugares, ¿no? Es decir, que una huelga medioambiental sí sería una huelga de las admitidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y sería un instrumento adecuado desde el punto de vista ya normativo? Antes he dicho que desde mi punto de vista es un instrumento muy eficaz contra el capitaloceno, ¿no? Que llama nuestro compañero, ¿no? Es decir, la nueva era en la que el capitalismo ha generado una mutación de las condiciones planetarias, ¿no? Digo que sería desde el punto de vista jurídico un instrumento que tan eficaz como yo lo he descrito desde un punto de vista teórico. Bueno, por eso yo creo que sería muy interesante, o es muy interesante desde mi punto de vista, lo he preparado así que lo he pensado así, que viéramos cuál es la tendencia del Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, ¿no? La tendencia del Tribunal Constitucional, sobre todo a partir de la huelga general que se producen contra la reforma del Estatuto de los Trabajadores en los años 2010, 2011 y 2012, las huelgas generales que se convocan en ese contexto, el Tribunal Constitucional, presidido por Pérez de los Cobos Heribel, que yo siempre se lo digo a los alumnos, padre, hijo de falangista y hermano de la Guardia Civil que llevó a cabo la represión en Cataluña, con carnet del Partido Popular, pues este hombre preside el Tribunal Constitucional durante ese tiempo y lleva a cabo un proceso de involución radical del contenido del derecho de huelga. El derecho de huelga ya no es igual a partir de la década del 10 del siglo XXI a como estaba o como era en la década de los 90 del siglo pasado. Es decir, que estamos hablando ya de otra realidad, fuertemente condicionada por una serie de factores que ahora voy a ver, ¿no? El primero, la reacción, la capacidad, los instrumentos de reacción que tiene el Estado contra la realización de la huelga, y fundamentalmente de la huelga política, de las huelgas legales y políticas, ¿no? Porque la mayor parte de las cuestiones que voy a ver son consecuencias de la reacción a huelgas generales, es decir, a huelgas que se podrían parecer en cierto sentido a lo que nosotros hemos llamado huelgas medioambientales, ¿no? La reacción del Estado, se produce un fuerte incremento de la capacidad del Estado de reprimir huelga a través de la adjudicación a los trabajadores de diferentes tipos de responsabilidades. En primer lugar, como consecuencia de acudir a huelga de manera activa, acudiendo a los piquetes, contenido esencial del derecho de huelga, según el Tribunal Constitucional, es decir, ir a un piquete es el contenido esencial, forma parte del núcleo duro del derecho de huelga, pero como consecuencia de acudir a un piquete, a través de la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la reactivación de determinados tipos del Código Penal y de la aprobación de nuevas leyes, fundamentalmente la ley de 2000, ¿cómo se llama? ¿La ley de seguridad ciudadana se llama? La ley Mordaza. Se produce la atribución a los trabajadores que acuden a las huelgas generales de tres tipos de responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad penal. Hay un determinado momento que el gobierno de Rajoy manda activar el artículo 315 del Código Penal. Era un artículo del Código Penal preconstitucional, pero que se había mantenido, se puede decir, en el estado de letargo.
no se había activado nunca ese artículo del Código Penal. Un artículo del Código Penal que, el 315, que lo que estaba pensado era para reprimir penalmente las conductas empresariales que supusieran un impedimento al ejercicio del derecho de huelga. Pues desde el año 1970 y tanto, que se aprueba el Código Penal no ha sido procesado ni un solo empresario. Sin embargo, hay un apartado de ese artículo que dice que también se aplicará el artículo a aquellos trabajadores que a través de su actitud en el marco de una huelga impidan acudir al trabajo a aquellos trabajadores que quieran ir al trabajo. Pues ese artículo nunca se había aplicado. A partir del gobierno de Rajoy se manda a la Fiscalía General del Estado que mande a los fiscales a activar el artículo 315. ¿Qué lo encontramos? Pues nos encontramos que decenas, casi centenares de sindicalistas, de compañeros y de compañeras que participan en los piquetes de las huelgas generales son procesados y se les pide pena de prisión y en algunos casos son condenados a pena de prisión bastante elevada, ¿no? Si la comparamos con la de Lourdes Garín, ¿no? Es decir, que en el artículo 315 se activa responsabilidad penal, la responsabilidad más grave que se prevé en nuestro ordenamiento jurídico. La gente, como consecuencia de ir a una huelga, si va a un piquete y el juez entiende que ha violentado el derecho a los restantes trabajadores a acudir a su puesto de trabajo, que es un derecho a no ir a la huelga, no un derecho al trabajo, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? El derecho a no ir a la huelga, pues se puede activar ese artículo. Con la reforma del Código Penal que se introduce con la ley Mordaza, se rebajan los tipos penales, de manera que ya no llega al mínimo de pena exigido para entrar en prisión si no tiene antecedentes penales, pero sí que sigue teniendo una sanción penal, de manera que si reincide sigue siendo una posibilidad todavía el entrar en prisión por acudir a una huelga y a un piquete. Esa sería la primera. Pero es que la ley orgánica de la ley Mordaza, la ley de 2015, la ley 2015 incrementa considerablemente las sanciones administrativas en determinados tipos de altercados que son perfectamente equiparables a los altercados que se producen en el marco de una huelga. La huelga es conflicto, es un conflicto de clase, es la exteriorización de un conflicto, por definición es conflicto, por lo tanto, aquellos altercados descritos en la ley Mordaza son muy fáciles que se produzcan en el contexto de una huelga. Por lo tanto, una responsabilidad administrativa de muchos miles de euros como consecuencia de ir a una huelga y a un piquete y generar un altercado como por la esencia misma de la huelga, que es conflictiva, pues puede conllevarte importantes sanciones penales. Pero es que Pérez de los Cobos no tuvo suficiente con esos dos mecanismos de atribución de responsabilidad, sino que una sentencia del año 2016, la 69/16, creó una nueva responsabilidad, que es la responsabilidad civil extracontractual, que se llama técnicamente, que es una responsabilidad económica que se genera como consecuencia del perjuicio generado en otra persona que no está relacionado con un contrato, ¿no? Es decir, como consecuencia de que tú has generado un perjuicio en alguien con la que no te liga contrato alguno, ese perjuicio, si es tu culpa, tienes que repararlo. Bueno, pues el caso fue un piquete, en una huelga general, acuden a un bar y el dueño del bar no consta en los hechos probados que hubiera trabajadores, simplemente el dueño del bar sale a la puerta del bar, el piquete se enfrenta, uno con un megáfono dice que cierre, se quedan toda la mañana y el hombre no consigue que entre ni un solo cliente. Recurre ante la jurisdicción, en este caso no laboral, sino administrativa, y dice que se le ha perjudicado en su derecho a tener beneficio ese día, que no quería secundar la huelga y que como consecuencia de que el piquete estuvo por la mañana en la cafetería, pues perdió determinada cantidad de dinero. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos Orihuel, hijo de falangista y hermano del que llevó a cabo la represión de Prusés, entiende que el líder del piquete, es decir, el que llevaba el megáfono, que lo califican como líder del piquete, tiene que pagar al empresario del bar el dinero que hubiera obtenido de no haberse quedado el piquete en la puerta del bar
por la mañana. Es decir, que tenemos una responsabilidad penal, que todavía está ahí, el artículo 315, una responsabilidad administrativa que te puede suponer una sanción muy importante, como las que prevé la ley Mordaza, y encima tienes que pagar al empresario del bar que has conseguido cerrar a través del piquete el dinero que dejó de recibir, que además la sentencia era un montón de miles de euros. Es decir, que parece que aquello en lugar de una cafetería era, yo qué sé. Bueno, ese sería el otro elemento, ¿no? De perjuicio del derecho de huelga. Y yo creo que con eso, porque podríamos hablar de otros deterioros, de otros retrocesos en el derecho, en el ejercicio del derecho de huelga, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías. El Tribunal Constitucional, a partir de la década del 10, del 2000, rompe con otra tradición que era que separaba entre eficacia y efectividad del derecho de huelga. Decía, el derecho de huelga es respetado si los trabajadores son respetados en el trabajo, pero el hecho de que los trabajadores quieran generar un perjuicio en la empresa a través de la huelga no significa que generar un perjuicio a la empresa a través de la huelga sea contenido del derecho de huelga. Si lo consigue, mejor, es un derecho de conflicto que tiene como ese objetivo, pero eso no es lo que se tiene que proteger. Pero el Tribunal Constitucional se mantenía ahí, no se tiene que proteger, pero tampoco entraba a cuestionar que el derecho de los trabajadores a conseguir el mayor perjuicio posible en la empresa en el marco de un contexto de una huelga, que es el objetivo de toda huelga, ¿no? Bueno, pues a partir del año 2017, el Tribunal Constitucional rompe con esa imparcialidad entre efectividad y eficacia, que también perjudicaba, ¿no? Pero por lo menos no entraba. Y dice que el empresario tiene derecho a defenderse frente a la huelga. La libertad de empresa justifica a ir contra la libertad contra el derecho de huelga. Es decir, el Tribunal Constitucional pone en el mismo nivel, cosa que no había hecho hasta ahora, el derecho fundamental de huelga, artículo 28 de la Constitución, con el artículo 38, que no es un derecho fundamental, que es la libertad de empresa. Libertad de empresa y el derecho de huelga los pone en el mismo nivel y dice que el empresario tiene derecho a defenderse de la huelga. ¿Y cómo se puede defender? Pues la sentencia a través de la implementación de mecanismos técnicos que hagan prácticamente invisible la huelga. El caso fue de Telemadrid, que en el marco de una huelga general, todos sus trabajadores acuden a la huelga, salvo algunos directivos, y lo que hace la Telemadrid es poner programas ajenos durante todo el día, de manera que el que enciende la televisión no se da cuenta que hay una huelga. Dice el Tribunal Constitucional que la empresa tiene derecho a defenderse por primera vez. Hasta ahora no lo había dicho. Por lo tanto, la conclusión, el derecho de huelga es el derecho que nos reconoce el ordenamiento jurídico más eficaz de lucha contra el capitalismo, que la lucha contra el capitalismo une al movimiento obrero y al movimiento ecologista, pero hay que tener en cuenta que no solo la precariedad que impide en muchas ocasiones ir a la huelga, es típico, ¿no? El cartel que expone toda la huelga, el dueño de Mercadona, sin ningún tipo de problema, advirtiendo de que todos aquellos que secunden la huelga serán despedidos, y no tiene problema en publicarlo. Ahí no se le aplica el 315, lo que sea una conducta perfectamente tipificable en el artículo 315 del Código Penal, ¿no? Digo que a pesar de ser un instrumento válido, tenemos pues importantes problemas para poder los trabajadores y las trabajadoras hacerlo efectivo. Por una parte, la propia precariedad. Es difícil que un trabajador con un contrato temporal y un trabajador que sabe que en la empresa se despide a los trabajadores huelguistas se atreva, en un contexto de falta de solidaridad de clase como el que tenemos, se atreva a secundar huelga en el marco de ese tipo de conflictos. Pero es que además, como consecuencia de esa falta de regulación del derecho de huelga y dejar en manos a un tribunal constitucional, que es un órgano político, que es o no el derecho de huelga en cada momento, también se ha quedado un poco vaciado de contenido. Pero todo ello no significa que no siga siendo el único instrumento que se nos reconoce, que es legal, efectivo, de lucha contra el que es el responsable de
la situación en la que se encuentra la humanidad al borde del precipicio, que es un modo de producción que se caracteriza porque no tiene ningún tipo de restricciones, ningún tipo de limitación moral a la hora de obtener el máximo beneficio, que se obtiene solo de dos maneras, como decía al principio, a través de esquilmar la naturaleza y a través de obtener el máximo beneficio de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, clases trabajadoras y movimiento ecologista estamos pues condenados a entendernos y a caminar hacia una nueva realidad que supere esta situación de crisis humanitaria que lo relaciona fuertemente con el tema social, y es que los cambios sociales que se producen como consecuencia de esa alteración del espacio biofísico, pues a quien fundamentalmente van a afectar a los pobres. Hoy ya lo estamos viendo en la estampida masiva de millones de personas desde África, asediadas por el hambre, consecuencia de la desertización de la tierra y de las guerras, pero también y en gran medida de la desertización. Y este tipo de efectos sociales del cambio climático, pues es de prever que en la medida en que continúe produciéndose el fenómeno, pues se acentuará. Es decir, que vamos a ser esencialmente los trabajadores los que paguemos el pato de esa, por ejemplo, previsible disminución en el suministro de alimentos, con su consiguiente encarecimiento, etcétera. Bueno, pues en ese punto donde se juntan las cuestiones ecológicas con las cuestiones afectantes a los trabajadores, ahí se mueve Juanito. Porque si por una parte y por afición, digamos, lleva trabajando muchos años en Ecologistas de Nación, por otra parte y como profesional es profesor de Derecho del Trabajo, de modo que la síntesis de esa afición y de esa profesión pues es que nos va a dar charlas como la de hoy, y que creo que serán de interés para todos nosotros. Pues nada. Bueno, después de una presentación tan heterodoxa como la que ha hecho, yo un poco voy a contextualizar el por qué hemos decidido desde Ecologistas organizar esta charla, que después se la ofrecimos a la plataforma y la asumí como propia. Lo voy a justificar desde la perspectiva inicial, cuando se convoca esta movilización en la forma de huelga. Después vamos a ver cómo ya no se puede hablar de una huelga contra el cambio climático el viernes próximo, sino que hay otro tipo de movilización que no tiene la consideración de huelga. No lo toques. No, es que se acopla. Y a pesar de eso, a pesar de que ya no es una huelga contra el cambio climático, sino que es una movilización global de otras características, sí que voy a hablar sobre las posibilidades de la huelga como instrumento de lucha en el marco de la lucha contra el cambio climático y en general por la conservación del medio ambiente, ¿no? Es así un poco la idea, ¿no? Bueno, pues como sabéis, el próximo viernes se celebra a nivel planetario una movilización. Se considera una de las primeras movilizaciones que a nivel global y a nivel planetario se hace coincidir en un mismo día una movilización de estas características, que pretende ser pues la primera hacia un largo camino que tenemos que asumir todos y todas, ¿no?, para la lucha contra lo que se nos viene encima, que posiblemente sea el reto más importante que la humanidad vaya a tener que asumir a lo largo de toda su historia, ¿no? Bueno, pues como habéis visto en los medios, y que la mayor parte de los que estáis aquí ya conocéis, esta movilización tiene como objetivo pues
varios, ¿no? En primer lugar, hacer visible un problema que no está presente en los medios, que se nos oculta en los medios, y por otra parte ofrecer también alternativas frente a eso, ¿no? Pues, si leéis el manifiesto de las movilizaciones del viernes, me parece muy interesante que se haya establecido diferentes ejes, ¿no?, en los que se tiene que incidir e iniciar a partir de la movilización del viernes. En primer lugar, hacer visible el problema, ¿no? Hacer visible que un aumento de la temperatura media del planeta por encima de 1,5 grados ya un punto de no retorno, que estamos prácticamente al borde y que hay quien dice que ni siquiera ya podemos reaccionar ante ese aumento de 1,5 grados a nivel planetario. Es decir, hacer visible esa realidad, ¿no? En segundo lugar, exigir la asunción del compromiso de que se produzca una reducción entre un 40 y un 50% de las emisiones en el año 2030 con respecto a las emisiones que se estaban emitiendo en el año 2010. Ese sería el segundo eje, ¿no? En tercer eje, el de cómo se realiza esta segunda exigencia, y es a través de la reducción drástica del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y por último, que todo esto no puede verse al margen de los elementos de solidaridad. El cambio climático está incrementando los desequilibrios, no solo los desequilibrios de clase, sino también los desequilibrios territoriales, los fenómenos migratorios. África ha sido el continente que más ha sufrido el cambio climático en las primeras fases. Los países empobrecidos no tienen la capacidad de reacción que quizás tengamos en los países enriquecidos, ¿no? Con lo que o implementamos mecanismos de solidaridad o la situación de injusticia a nivel planetario también se incrementará. Es decir, lo que en el movimiento ecologista llamamos que la alternativa sea el ecofascismo o que la alternativa sea el ecosocialismo. Esas son las dos únicas posibilidades y pues nosotros apostamos por el ecosocialismo, es decir, que no se puede luchar contra el cambio climático si no hay implementando una medida de radical justicia social. Y la radical justicia social implica ir en contra de un modo de producción que se ha caracterizado por depredar la naturaleza y por explotar la fuerza de trabajo hasta unos límites insospechados, ¿no? Este sería el objetivo de la movilización del viernes. Es decir, esos 4 ejes. Hay un quinto eje que no traigo porque no es el que más me satisface, pero bueno, sí que lo digo, que se habla en el quinto eje de la democracia. No creo en la democracia, así que por eso no lo traigo. Si queréis después lo podéis explicar vosotros, ¿no? Pero también lo dice el manifiesto. Bueno, yo me voy a centrar en los primeros 4 ejes, es decir, hacer visible el problema. En segundo lugar, expresar cuáles son las soluciones a ese problema, la necesidad de tomar medidas radicales contra ese problema, y que la solución al cambio climático no puede venir al margen de soluciones que también están en relación a cambios radicales en lo que hasta ahora es el único modo de producción que existe en el planeta, que es el capitalismo, ¿no? Bueno, pues ese sería el objetivo del viernes. Cuando se produce la movilización a nivel mundial, se habla de huelga contra el cambio climático, ¿no? Es decir, para poder conseguir todos estos objetivos se plantea la posibilidad de hacer una huelga planetaria. Yo supongo que emulando a lo que ocurrió el 8 de marzo, ¿no?, del año pasado y de este año, con la huelga mundial contra el patriarcado, ¿no?, y la huelga feminista del 8 de marzo. Supongo que sería en ese marco. El caso es que, como hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, se desinfra la posibilidad de hacer una huelga mundial parecida a la que se hace el 8 de marzo, y se comienza a hablar simplemente de una movilización, ¿no? Por lo tanto, hoy se puede decir que esta opción prácticamente ha sido descartada, a pesar de que hay algunas organizaciones sindicales, como creo que CGT, USTEA, que en educación han convocado la huelga.
los sindicatos, ni los mayoritarios, ni tampoco las organizaciones sindicales al margen de los sindicatos mayoritarios han considerado como posible realizar esta huelga, ¿no? Dicho esto, yo lo que sí, donde voy a centrar la charla, donde a mí más me interesaba, era sobre las posibilidades de una huelga. Es decir, no se ha convocado una huelga el viernes próximo, pero sí que las movilizaciones se plantean como una movilización hacia una huelga. Los convocantes siguen pensando que el instrumento de la huelga sigue siendo un instrumento adecuado. Cuando hablamos de una huelga para la consecución de objetivos al margen de los estrictamente laborales, lo primero que se plantea es la idoneidad de un instrumento que surge del movimiento obrero, que surge para la consecución de objetivos estrictamente laborales, que se convierte también en una huelga, que en algunos momentos es huelga revolucionaria, pero huelgas revolucionarias que es la clase trabajadora la que lleva a cabo esa huelga, que trasciende lo estrictamente laboral, pero no trascienden las reivindicaciones de clase, ¿no? Dicho, es decir, que hablar de huelga feminista el 8 de marzo desde un punto de vista histórico no es algo habitual, y hablar de una huelga contra el cambio climático, o en este caso hablar del inicio de una posibilidad de que en el futuro, quizá año próximo, se convoque una huelga contra el cambio climático, pues plantea ciertas dudas, ¿no? Sin embargo, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente teórico, esas dudas se disipan inmediatamente. Tanto el cambio climático como la huelga estrictamente laborales tienen un enemigo común, y ese enemigo común es el capitalismo. El capitalismo se caracteriza por la obtención del máximo beneficio en la explotación de fundamentalmente dos recursos. Por una parte, los recursos naturales que obtiene de la naturaleza, y por otra parte, del trabajo humano que genera valor en esos recursos naturales. Es decir, que la esencia del capitalismo es la maximización del beneficio en la explotación de esos dos recursos. La manera de maximizar el beneficio es o bien la implementación de nuevas técnicas que aumenten el beneficio porque genera unos mayores resultados como consecuencia del avance técnico, o cuando eso ya no es posible, porque hay un momento en el que esos avances técnicos ya no son viables, y también en los momentos anteriores, y ese ha sido el lugar donde se han obtenido la maximización de beneficios a través de la explotación de la fuerza de trabajo hasta sus máximas posibilidades, que es la simple reproducción física de esa fuerza de trabajo, que es un poco hacia donde vamos en algunos sectores de nuevo, ¿no? Y en segundo lugar, la obtención de recursos naturales sin ningún tipo de contención. Es decir, que el ataque a la naturaleza y el ataque a las clases trabajadoras tienen su origen en una misma realidad. Por lo tanto, hablar de una huelga en este contexto tiene cierta lógica. Es decir, si es el capitalismo el que se encuentra en la base tanto del cambio climático como del deterioro de las condiciones de trabajo, es lógico que se utilice la huelga. Pero es que también la huelga tiene otra característica, y es que es el único momento en el que aquellos que estamos desposeídos del poder de la decisión en los temas económicos tenemos cierta capacidad de decisión económica, y por otra parte en la huelga ataca la base del modo de producción, que es la maximización de beneficios. A través de la huelga conseguimos que se paralice la producción y por lo tanto atacamos a la base, a la línea de flotación del modo de producción. Por lo tanto, si tenemos que ir contra un modo de producción que está depredando los recursos naturales y que está provocando miseria y hambre en la mayor parte de la población mundial, es lógico que acudamos al mecanismo que más perjudica al capitalismo, que es paralizar la producción. Y la única manera que tenemos las clases trabajadoras de paralizar la producción es a través de una huelga. Además, las clases trabajadoras, curiosamente, desde un momento bastante inicial del movimiento ecologista, se empieza a llevar a cabo esta interacción, ¿no?, entre
modos, entre reivindicaciones ecologistas y mecanismos tradicionales de lucha de las clases trabajadoras, que además es la huelga, ¿no? Quizás en España no se hayan producido muchos ejemplos, pero sí que en países anglosajones, como por ejemplo en Australia, en la década de los 70, eran muy típicas las huelgas verdes. Los trabajadores eran requeridos por los movimientos ecologistas para llevar a cabo determinada lucha de protección del medio ambiente. Los trabajadores se solidarizaban y la manera de solidarizarse con esas reivindicaciones era a través de la convocatoria de huelga. En España se han producido algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hubo una huelga muy famosa de unos trabajadores en el puerto de Vigo que se negaron a desembarcar desembarcar las mercancías que un barco tenía, que eran tóxicas y peligrosas, y se niegan a hacerlo, y eso genera pues una conflictividad jurisprudencial, y al final el Tribunal Supremo pues, entiende que fue una huelga que no fue válida porque no tenía como un objetivo estrictamente la defensa de las condiciones de trabajo de esos trabajadores. Pero digo que se dan casos, ¿no?, en los que se produce esa huelga. Dicho esto, lo que voy a analizar ahora en el tercer bloque son las posibilidades legales de la huelga, es decir, las posibilidades como instrumento de lucha tan claras. Yo creo que es uno de los pocos instrumentos que el ordenamiento jurídico no reconoce que realmente perjudican al capital. Votar, ya hemos visto que no sirve para mucho, ¿no? Además, cuando sirve, pues se dan golpes de Estado y o cambios, o sea, estamos aquí como entreteniéndonos. Pero una huelga que sí que es un mecanismo eficaz desde un primer momento. Por lo tanto, es el único instrumento que el ordenamiento jurídico nos reconoce que provoca un perjuicio inmediato en el enemigo del trabajo y de la naturaleza, que es el capitalismo, ¿no? Digo que voy a analizar las posibilidades. En primer lugar, ¿es posible en nuestro ordenamiento jurídico una huelga de carácter medioambiental? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y si ya negamos esa posibilidad, pues no podemos seguir avanzando, ¿no? Esa sería, digamos que, la premisa de la que tendríamos que partir para poder seguir avanzando. Bueno, pues en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de huelga es un derecho fundamental, es decir, que fue una anomalía, digamos, del año 78, en el que las clases trabajadoras cedimos prácticamente todo lo que habíamos conseguido en las luchas contra el franquismo, y una de las pocas cosas que conseguimos fue que en el artículo 28, apartado segundo de la Constitución española, se reconociera el derecho de huelga como un derecho fundamental. Es decir, que el derecho de huelga en España tiene la misma consideración que el derecho a la libertad de expresión, a la integridad física, a la libertad religiosa, al derecho a la vida o a no ser encarcelado sin un juicio justo. Es decir, el mismo tipo de reconocimiento que todos esos derechos que consideramos que forman parte de la consustancial de lo que llamamos de democracia, pues también está el derecho de huelga, ¿no? Sin embargo, como aquello fue una anomalía, es decir, fue, ya digo, la única concesión que se nos hizo a las clases trabajadoras en la Constitución fue el artículo 28, apartado segundo de la Constitución española. Como fue una anomalía, pues desde que se aprueba, lo que se ha pretendido es intentar por todos los medios menoscabar e impedir que el derecho de huelga sea un derecho realmente eficaz para la defensa de los derechos de los trabajadores y para otras reivindicaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido el primer mecanismo para impedir eso? Pues el primer mecanismo es que es la anomalía de la manera que tiene nuestro ordenamiento jurídico de desarrollar el derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho fundamental, solo se puede desarrollar por ley orgánica, que dice la Constitución que tiene que ser respetuosa con el contenido esencial del derecho. Bueno, pues en ese derecho de huelga, que tiene que estar desarrollado por ley orgánica, en nuestro país no lo está. El único derecho fundamental que no tiene una ley orgánica que lo desarrolle, sino que el único desarrollo que tiene es un Real Decreto Ley previo a la Constitución. Es decir, que un derecho fundamental que tiene que estar desarrollado por ley orgánica, en nuestro país está desarrollado por un Real Decreto Ley, es decir, que ni siquiera es una ley y que ni siquiera es posterior a la Constitución, sino anterior. Esa sería la primera anomalía. ¿Cómo se salva eso?
Pues lo salva el Tribunal Constitucional, una sentencia muy famosa, la sentencia 1181 de 10 de marzo, en la que se dice que el derecho de huelga, a pesar de tener que estar desarrollado por una ley orgánica, como consecuencia de que cuando se aprueba el Real Decreto Ley todavía no existía la Constitución, no estaba sujeto al mandato constitucional, y en tanto que no sea contrario el Real Decreto del 77 con la Constitución del 78, se mantiene en vigor. Ese es el razonamiento de la sentencia 1181. Por lo tanto, no tenemos realmente un desarrollo constitucional del derecho de huelga, con lo que estamos sujetos permanentemente a lo que diga el Tribunal Constitucional sobre qué es la huelga, en todos los sentidos: extensión, garantía, protección, y también cuáles son las posibilidades de la huelga en cuanto objetivos de la huelga. Bueno, pues como es el Tribunal Constitucional en que tiene en sus manos qué es la huelga, porque no existe una ley orgánica que la desarrolle, y como el único intérprete de la Constitución, sin tener ley orgánica que la desarrolle, pues el Tribunal Constitucional es el amo y señor del derecho de huelga. En cada momento dependerá de las relaciones de fuerza del Tribunal Constitucional, que sabéis que es un tribunal político que lo elige el Parlamento en función de las diferentes relaciones de poder dentro del Parlamento, pues tendrá un color o tendrá otro. Los magistrados del Tribunal Constitucional en realidad son representantes de los partidos políticos que lo nombran, hasta el punto, y después volveremos sobre este nombre, que Pérez de los Cobos Orihuel, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, tenía el carnet del Partido Popular, hijo de falangista y hermano de guardia civil que capitaneó a la represión de Cataluña del Procés, ¿no? Bueno, pues lo que he dejado aparcado: si son posibles las huelgas ambientales en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues las huelgas ambientales las podríamos equiparar con las huelgas políticas. Es decir, una huelga ambiental es una huelga que tiene un objetivo claramente político, ¿no? Es decir, ¿son posibles las huelgas políticas en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, vamos al Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo del 77, ese instrumento preconstitucional que regula el derecho de huelga, y encontramos que las huelgas políticas están prohibidas. Dice expresamente que las huelgas políticas no son posibles. En contextualizar, ¿no? El año 77, el primer año, el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo del 77 es el primer instrumento de regulación del derecho de huelga que admite el derecho de huelga desde el golpe de Estado del 36. Es decir, que estamos hablando de que 41 años después de la prohibición del derecho de huelga surge una aceptación del derecho de huelga, pero con muchas limitaciones. Pues una de esas limitaciones es que el Real Decreto Ley prohíbe la huelga política. Pero como hemos dicho antes, que el Tribunal Constitucional es el último, el que tiene realmente la palabra, porque el Real Decreto Ley es preconstitucional, pues en la sentencia 1181 que decía antes, dice, bueno, las huelgas políticas efectivamente están prohibidas conforme dice el Real Decreto Ley, pero hay que interpretar, no todas las huelgas políticas están prohibidas. Son huelgas políticas admitidas aquellas huelgas que tengan una relación directa o indirecta con una reivindicación laboral. Por lo tanto, las huelgas generales, que son huelgas las huelgas generales que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Que son huelgas que tienen un carácter fundamentalmente político, porque lo que pretenden es la derogación normalmente de una regulación que los trabajadores consideran que les perjudica, es decir, que es una huelga contra una decisión política, por lo tanto una huelga de carácter político, son huelgas admitidas, porque hay una relación directa, en este caso, con la regulación de condiciones de trabajo. Es decir, es una huelga política, pero una huelga que afecta a las condiciones de trabajo. Se han dado otros casos, por ejemplo, la huelga parcial que hubo contra la guerra del Golfo, convocada por las comisiones obrera y UGT. Se dijo en aquel momento que era una huelga política aceptada porque la guerra de Irak podía suponer un perjuicio para las exportaciones españolas, y por lo tanto iba a deteriorar la producción, y eso iba a conllevar un perjuicio para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es decir, que se ha interpretado de manera bastante flexible, hasta el punto, bueno, que la última vez que se ha hecho fue el año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió la legalidad de la huelga en el marco del Procés.
Es decir, que hasta ese punto se puede decir que sí que las huelgas políticas son aceptadas. ¿Una huelga medioambiental sería una de las huelgas políticas que nuestro ordenamiento jurídico admitiría? Pues evidentemente sí, ¿no? Digamos que un escenario como el que se describen los científicos como consecuencia del aumento de 1,5 grados de la temperatura planetaria, evidentemente va a conllevar un deterioro de las posibilidades de las condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, si Dana es consecuencia del cambio climático, eso ha generado unos prejuicios a las posibilidades de los trabajadores de tener un trabajo en esos lugares, ¿no? Es decir, que una huelga medioambiental sí sería una huelga de las admitidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y sería un instrumento adecuado? Desde el punto de vista ya normativo, antes he dicho que desde mi punto de vista es un instrumento muy eficaz contra el capitaloceno, ¿no? Que llama nuestro compañero, ¿no? Es decir, la nueva era en la que el capitalismo ha generado una mutación de las condiciones planetarias, ¿no? Digo que sería desde el punto de vista jurídico un instrumento que tan eficaz como yo lo he descrito desde un punto de vista teórico. Bueno, por eso yo creo que sería muy interesante, o es muy interesante desde mi punto de vista, no lo he preparado así que lo he pensado así, que viéramos cuál es la tendencia del Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, ¿no? La tendencia del Tribunal Constitucional, sobre todo a partir de la huelga general que se producen contra la reforma del Estatuto de los Trabajadores en los años 2010, 2011 y 2012, las huelgas generales que se convocan en ese contexto, el Tribunal Constitucional, presidido por Pérez de los Cobos Heribel, que yo siempre se lo digo a los alumnos, hijo de falangista y hermano de la Guardia Civil que llevó a cabo la represión en Cataluña, con carnet del Partido Popular, pues este hombre preside el Tribunal Constitucional durante ese tiempo y lleva a cabo un proceso de involución radical del contenido del derecho de huelga. El derecho de huelga ya no es igual a partir de la década del 10 del siglo XXI a como estaba o como era en la década de los 90 del siglo pasado. Es decir, que estamos hablando ya de otra realidad, fuertemente condicionada por una serie de factores que ahora voy a ver, ¿no? El primero, la reacción, la capacidad, los instrumentos de reacción que tiene el Estado contra la realización de la huelga, y fundamentalmente de la huelga política, de las huelgas legales y políticas, ¿no? Porque la mayor parte de las cuestiones que voy a ver son consecuencias de la reacción a huelgas generales, es decir, a huelgas que se podrían parecer en cierto sentido a lo que nosotros hemos llamado huelgas medioambientales, ¿no? La reacción del Estado, se produce un fuerte incremento de la capacidad del Estado de reprimir huelgas a través de la adjudicación a los trabajadores de diferentes tipos de responsabilidades. En primer lugar, como consecuencia de acudir a huelga de manera activa, acudiendo a los piquetes, contenido esencial del derecho de huelga, según el Tribunal Constitucional, es decir, ir a un piquete es el contenido esencial, forma parte del núcleo duro del derecho de huelga, pero como consecuencia de acudir a un piquete, a través de la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la reactivación de determinados tipos del Código Penal y de la aprobación de nuevas leyes, fundamentalmente la ley de 2000, ¿cómo se llama? ¿La ley de seguridad ciudadana se llama? La ley Mordaza. Se produce la atribución a los trabajadores que acuden a las huelgas generales de tres tipos de responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad penal. Hay un determinado momento que el gobierno de Rajoy manda a activar el artículo 315 del Código Penal. Era un artículo del Código Penal preconstitucional, pero que se había mantenido, se puede decir, en el estado de letargo. No se había activado nunca ese artículo del Código Penal. Un artículo del Código Penal que, el 315, que lo que estaba pensado era para reprimir penalmente las conductas empresariales que supusieran un impedimento al ejercicio del derecho de huelga. Pues desde el año 1970 y tanto que se aprueba el Código Penal no ha sido procesado ni un solo empresario. Sin embargo, hay un apartado de ese artículo que dice que también se aplicará el artículo a aquellos trabajadores que a través de su actitud en el marco de una huelga
impidan acudir al trabajo a aquellos trabajadores que quieran ir al trabajo. Pues ese artículo nunca se había aplicado. A partir del gobierno de Rajoy se manda a la Fiscalía General del Estado que mande a los fiscales activar el artículo 315. ¿Qué lo encontramos? Pues lo encontramos que decenas, casi centenares de sindicalistas, de compañeros y de compañeras que participan en los piquetes de las huelgas generales son procesados y se les pide pena de prisión y en algunos casos son condenados a pena de prisión bastante elevada, ¿no? Si la comparamos con la del Legarín, ¿no? Es decir, que en el artículo 315 se activa responsabilidad penal, la responsabilidad más grave que se prevé en nuestro ordenamiento jurídico. La gente, como consecuencia de ir a una huelga, si va a un piquete y el juez entiende que ha violentado el derecho a los restantes trabajadores a acudir a su puesto de trabajo, que es un derecho a no ir a la huelga, no un derecho al trabajo, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? El derecho a no ir a la huelga, pues se puede activar ese artículo. Con la reforma del Código Penal que se introduce con la ley Mordaza, se rebajan los tipos penales, de manera que ya no llega al mínimo de pena exigido para entrar en prisión si no tiene antecedentes penales, pero sí que sigue teniendo una sanción penal, de manera que si reincide sigue siendo una posibilidad todavía el entrar en prisión por acudir a una huelga y a un piquete. Esa sería la primera. Pero es que la ley orgánica de la ley Mordaza, la ley de 2015, la ley 2015 incrementa considerablemente las sanciones administrativas en determinados tipos de altercados que son perfectamente equiparables a los altercados que se producen en el marco de una huelga. La huelga es conflicto, es un conflicto de clase, es la exteriorización de un conflicto, por definición es conflicto, por lo tanto, aquellos altercados descritos en la ley Mordaza son muy fáciles que se produzcan en el contexto de una huelga. Por lo tanto, una responsabilidad administrativa de muchos miles de euros como consecuencia de ir a una huelga y a un piquete y generar un altercado como por la esencia misma de la huelga, que es conflictiva, pues puede conllevarte importantes sanciones penales. Pero es que Pérez de los Cobos no tuvo suficiente con esos dos mecanismos de atribución de responsabilidad, sino que una sentencia del año 2016, la 69/16, creó una nueva responsabilidad, que es la responsabilidad civil extracontractual, que se llama técnicamente, que es una responsabilidad económica que se genera como consecuencia del perjuicio generado en otra persona que no está relacionado con un contrato, ¿no? Es decir, como consecuencia de que tú has generado un perjuicio en alguien con la que no te liga contrato alguno, ese perjuicio, si es tu culpa, tienes que repararlo. Bueno, pues el caso fue un piquete, en una huelga general, acuden a un bar y el dueño del bar no consta en los hechos probados que hubiera trabajadores, simplemente el dueño del bar sale a la puerta del bar, el piquete se enfrenta, uno con un megáfono dice que cierre, se quedan toda la mañana y el hombre no consigue que entre ni un solo cliente. Recurre ante la jurisdicción, en este caso no laboral, sino administrativa, y dice que se le ha perjudicado en su derecho a tener beneficio ese día, que no quería secundar la huelga y que como consecuencia de que el piquete estuvo por la mañana en la cafetería, pues perdió determinada cantidad de dinero. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos Orihuel, hijo de falangista y hermano del que llevó a cabo la represión de Prusés, entiende que el líder del piquete, es decir, el que llevaba el megáfono, que lo califican como líder del piquete, tiene que pagar al empresario del bar el dinero que hubiera obtenido de no haberse quedado el piquete en la puerta del bar por la mañana. Es decir, que tenemos una responsabilidad penal que todavía está ahí, el artículo 315, una responsabilidad administrativa que te puede suponer una sanción muy importante como las que prevé la ley Mordaza, y encima tienes que pagar al empresario del bar que has conseguido cerrar a través del piquete el dinero que dejó de recibir, que además en la sentencia era un montón de miles de euros. Es decir, que parece que aquello en lugar de una cafetería era, yo qué sé. Bueno, eso sería
el otro elemento, ¿no? De perjuicio del derecho de huelga. Y yo creo que con eso, porque podríamos hablar de otros deterioros, de otros retrocesos en el derecho, en el ejercicio del derecho de huelga, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías. El Tribunal Constitucional, a partir de la década del 10, del 2000, rompe con otra tradición que era que separaba entre eficacia y efectividad del derecho de huelga. Decía, el derecho de huelga es respetado si los trabajadores son respetados en el trabajo, pero el hecho de que los trabajadores quieran generar un perjuicio en la empresa a través de la huelga no significa que generar un perjuicio a la empresa a través de la huelga sea contenido del derecho de huelga. Si lo consiguen, mejor, es un derecho de conflicto que tiene como ese objetivo, pero eso no es lo que se tiene que proteger. Pero el Tribunal Constitucional se mantenía ahí, no se tiene que proteger, pero tampoco entraba a cuestionar que el derecho de los trabajadores a conseguir el mayor perjuicio posible en la empresa en el marco de un contexto de una huelga, que es el objetivo de toda huelga, ¿no? Bueno, pues a partir del año 2017, el Tribunal Constitucional rompe con esa imparcialidad entre efectividad y eficacia, que también perjudicaba, ¿no? Pero por lo menos no entraba. Y dice que el empresario tiene derecho a defenderse frente a la huelga. La libertad de empresa justifica a ir contra la libertad contra el derecho de huelga. Es decir, el Tribunal Constitucional pone en el mismo nivel, cosa que no había hecho hasta ahora, el derecho fundamental de huelga, artículo 28 de la Constitución, con el artículo 38, que no es un derecho fundamental, que es la libertad de empresa. Libertad de empresa y el derecho de huelga los pone en el mismo nivel y dice que el empresario tiene derecho a defenderse de la huelga. ¿Y cómo se puede defender? Pues la sentencia a través de la implementación de mecanismos técnicos que hagan prácticamente invisible la huelga. El caso fue de Telemadrid, que en el marco de una huelga general, todos sus trabajadores acuden a la huelga, salvo algunos directivos, y lo que hace la Telemadrid es poner programas ajenos durante todo el día, de manera que el que enciende la televisión no se da cuenta que hay una huelga. Dice el Tribunal Constitucional que la empresa tiene derecho a defenderse por primera vez. Hasta ahora no lo había dicho. Por lo tanto, la conclusión, el derecho de huelga es el derecho que nos reconoce el ordenamiento jurídico más eficaz de lucha contra el capitalismo, que la lucha contra el capitalismo une al movimiento obrero y al movimiento ecologista, pero hay que tener en cuenta que no solo la precariedad que impide en muchas ocasiones ir a la huelga, es típico, ¿no? El cartel que expone toda la huelga, el dueño de Mercadona, sin ningún tipo de problema, advirtiendo de que todos aquellos que secunden la huelga serán despedidos, y no tiene problema en publicarlo. Ahí no se le aplica el 315, lo que sea una conducta perfectamente tipificable en el artículo 315 del Código Penal, ¿no? Digo que a pesar de ser un instrumento válido, tenemos pues importantes problemas para poder los trabajadores y las trabajadoras hacerlo efectivo. Por una parte, la propia precariedad. Es difícil que un trabajador con un contrato temporal y un trabajador que sabe que en la empresa se despide a los trabajadores huelguistas se atreva, en un contexto de falta de solidaridad de clase como el que tenemos, se atreva a secundar huelga en el marco de ese tipo de conflictos. Pero es que además, como consecuencia de esa falta de regulación del derecho de huelga y dejar en manos a un tribunal constitucional, que es un órgano político, que es o no el derecho de huelga en cada momento, también se ha quedado un poco vaciado de contenido. Pero todo ello no significa que no siga siendo el único instrumento que se nos reconoce, que es legal, efectivo, de lucha contra el que es el responsable de la situación en la que se encuentra la humanidad al borde del precipicio, que es un modo de producción que se caracteriza porque no tiene ningún tipo de restricciones, ningún tipo de limitación moral a la hora de obtener el máximo beneficio, que se obtiene solo de dos maneras, como decía al principio, a través de esquilmar la naturaleza y a través de obtener el máximo beneficio de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, clases trabajadoras y movimiento ecologista estamos pues condenados a entendernos y a caminar hacia una nueva realidad
que supere esta situación de crisis humanitaria y medioambiental.